Hay experiencias sobre las que la mayoría de las personas no se atreven a hablar, porque no caben en la realidad cotidiana y se sustraen a una explicación racional. No nos estamos refiriendo a un acontecimiento especial del mundo exterior, sino a un proceso de nuestro interior que en general se menosprecia, como meras ilusiones y se desplazan de la memoria. La imagen familiar del entorno sufre una subativa transformación extraña, feliz o aterradora. Una luz diferente adquiere un significado especial. Una experiencia de esa índole puede rozarnos apenas como una brisa o gravecernos profundamente. El conocimiento visionario de una realidad más profunda y abarcadora que la que corresponde a nuestras condiciones racionales cotidianas. Hoy día se persigue por diversas vías, y no solo por parte de adherentes o corrientes religiosas orientales, sino también por representantes de la psiquiatría tradicional, que incluyen este tipo de experiencias totalizadora como elemento curativo fundamental en su terapia. Mi nombre es Anthony Chalán y este reportaje se trata sobre la historia del LSD. Todo empezó el 16 de abril de 1943 en Suiza. Ajeno al horror de la Segunda Guerra Mundial, el químico Albert Hofmann exploraba en el campo de la medicina para la circulación sanguínea. Realizaba estudios sobre el sistema sanguíneo, pero Hofmann se encontró con una sustancia nunca antes vista en su época. 3 días después, Hofmann empezó a experimentar y estudiar las propiedades de la sustancia, e incluso realizó experimentos consigo mismo. Ya que era un científico muy precavido, tomó una dosis muy pequeña, pero la sustancia era mucho más fuerte que todo lo que la ciencia había descubierto hasta entonces. Así que la primera prueba fue un viaje a lo desconocido, ditelamina ditelamina de ácido glicérico. En laboratorios de Sandoz estudió el ergot o carzuelo, un hongo parásito del centeno, para aislar su principio activo. Los efectos alucinógenos del consuelo eran conocidos desde el siglo como una de las nuevas sustancias que Hoffman no solo el sistema circulatorio como esperaba, sino a la psique humana. Hoffman se dio cuenta de la importancia de su descubrimiento y de su posible aplicación en la psiquiatría. Tras hacer un informe sobre su experiencia, la compañía Sandoz decidió distribuirlo entre médicos especializados y a lo largo de los años 50 y 60 apareció una gran cantidad de estudios en el campo psiquiátrico. Hoffman apostaba al LSD porque algún día se pudiese emplear para tratar enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Después de esto, la CIA utilizó LSD con fines bélicos. Se le dieron a agentes incluso sin que estos lo supieran. Les interesaba como suero de la verdad, pero también como arma. A finales de los 50, agentes militares del laboratorio de armas en Armaley fueron al laboratorio de Sandoz para pedirle a Hofmann cómo se podrían conseguir grandes cantidades de LSD. Esto no era posible, al menos no en las cantidades que ellos querían. Solo podían producir tal vez algunos cientos de gramos. Es necesario a partir del cornazuelo y la Armada norteamericana estaba interesada en producir toneladas. En el siguiente video vamos a ver un experimento realizado por la milicia estadounidense en sus soldados en 1963. Este experimento se basaba en darles a un grupo de soldados la sustancia denominada LSD y a otros no, para ver los resultados y pruebas diferentes que puedan haber. On the drill field, the men obeyed his commands accurately and with precision. A second drill sergeant assumed command. He put the squad through its paces capably. Al parecer His el men primer also grupo de proved to be soldados an able drill funciona sergeant, correctamente ya que no using está bajo precise el efecto command. de esas sustancias. Hours later, the squad, all except the drill sergeant, now drugged with LSD, again was ordered to fall in. The response was not the same.
noticed the volunteer who salutes several times. 5 minutes later, his severe depression caused the medical officers to end his participation in the test. Response and actions of the drill sergeant who did not receive LSD were as before. But in marching, the drug squad, although starting fairly well, gave a sluggish and ragged performance. After a few minutes, the men found it difficult to obey orders, and soon the results were chaotic. El segundo grupo de soldados estaban bajo el efecto de esta droga. En el video se ve cómo un militar se ríe e incluso no quiere obedecer las órdenes de su comandante. When an officer ordered the leader to drill the squad, he responded with, "You want them drilled? You drill them." Ordered to leave the field, he refused to go. In answer to a direct question, he said he was capable of drilling the men and was instructed to do so. Minutes later, it was evident that he was unable to carry out his orders, and he was escorted from the field. We have seen some of the effects of LSD. What effect would it have on a vital operation? Further research is required to give us that answer. Después de que esta sustancia fue usada en militares para experimentos, no se sabe cómo ni cuándo llegó a la calle, pero esta sustancia fue adaptada por el mundo psicodélico y la gran magnitud de gente que había, gente hippie tal como se le conocía. Hodman fue conocido como un dios, el dios de la psicodelia para estas personas que consumían el LSD. El LSD-25, que se presenta de forma incolora, inodora y con un leve sabor amargo. Se trata de una sustancia altamente sensible que se degrada al contacto con la luz, el calor, el aire o la humedad, ya que se suele presentar como un papel secante humedecido en agua con LSD. Su fórmula es C20H25N30 y tiene una vida media de 3 horas. Se consume por vía oral y se excreta por vía renal. En cuanto a la composición química propiamente dicha, no posee componentes químicos, ya que en sí mismo es un compuesto cristalino fabricado sintéticamente, por lo que no está conformado por diferentes componentes químicos. Como curiosidad, señalar que el 25 que aparece en el nombre completo del LSD no tiene nada que ver con su composición química ni nada parecido, sino que se debe a que Albert Hofmann numeraba los compuestos que iba sintetizando, y el LSD fue el 25º compuesto que sintetizó mientras trabajaba en Sandoz. Por último, señalar que en la actualidad el LSD suele tener una concentración de entre 15 y 70 microgramos de la sustancia por dosis, mientras que en el año de los 60 alcanzó los 300 microgramos. Como verás, el LSD no está formado por diferentes componentes químicos, sino que es en sí mismo un componente químico capaz de actuar directamente sobre el cuerpo humano. Su nombre completo es la dietilamina del ácido glicérico. Su nombre común, LSD. Las propiedades del compuesto y en qué sustancias se encuentran. Se trata de un compuesto cristalino, relacionado estrechamente con los alcaloides del cornazuelo del cemento, a partir de los cuales se puede preparar semáticamente. El proceso químico del metabolismo en que interviene. Los neurotransmisores son una de las sustancias químicas más importantes que hay en nuestro cuerpo.
Existen algunas sustancias químicas que pueden sustituir a las verdaderas neuronas produciendo falsos impulsos nerviosos, tal como se hace en algunas drogas alucinógenas, como el LSD o el peyote. El LSD suele administrarse por vía oral, generalmente en algún tipo de substrato, como un papel secante, un terrón de azúcar o gelatina, en forma líquida. Puede administrarse mediante una inyección intramuscular o intravenosa. Los neurotransmisores son una de las sustancias químicas más importantes que hay en nuestro cuerpo. Existen algunas sustancias químicas que pueden sustituir a las verdaderas neuronas produciendo falsos impulsos nerviosos, tal como hacen algunas drogas alucinógenas como el LSD. En el siguiente video mostraremos una entrevista que se le realizó al Dr. Hodgmans, el cual habla sobre el LSD y sus atributos. Del carril. ¿Será esto una tertulia? Sí, pero una tertulia enfocada, polarizada hacia el doctor Hoffman. Una tertulia a mitad de camino entre la charla y la entrevista con contraste de pareceres. Los contertulios del Mundo por Montera se convierten hoy en alguaciles alguacilados y en vez de dar opiniones, aunque también las darán, van a provocarlas. O sea, vamos a entrevistar conjuntamente a nuestro invitado, pero de modo tal que sus preguntas y las respuestas de Hoffman puedan dar pie a otras intervenciones de las personas presentes en el estudio. Yo creo que es Antonio Escotado la persona más indicada para disparar la primera salva de este interrogatorio, de este tercer grado indagador y amistoso, pero antes debería de tomar la palabra el doctor Hoffman para decirnos en qué consiste el camino de Eleusis o el camino a Eleusis, título de este volumen escrito a la limón con el etnomicólogo Gordon Wasson y con el helenista Rook Rack. Doctor Hoffman, ese camino a Eleusis, ese camino de Eleusis, ¿hacia dónde conduce? ¿Cómo se sigue? ¿Cuál es su meta? Me alegra mucho tener ocasión de poder hablar sobre LSD sirviéndome de Eleusis. A lo largo de milenios, Eleusis ha sido el centro espiritual más importante de la antigüedad griega. Los misterios de Eleusis tienen su origen en la diosa del grano, la diosa Demeter. Ella originó estos misterios como agradecimiento de haber vuelto a encontrar a su hija Perséfone. Perséfone había sido secuestrado por Hades, el dios del Tártaro. Y como muestra de agradecimiento, la diosa del grano regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se enseñaron del grano, regaló a la humanidad los cereales, así como los misterios de Eleusis. En estos misterios se enseñaron una serie de reflexiones sobre la vida y la muerte del hombre. Se sirvieron del ejemplo del mismo grano del centeno. El grano del centeno que es plantado en la tierra muere allí para dar pie a nueva vida. Forman parte de estos misterios toda una serie de personajes conocidos en la antigüedad: Píndar, Cicerone, Platón.
Todos estos personajes fueron allí en peregrinaje y les estaba prohibido decir lo que ellos habían visto. Era un secreto. Pero lo que sí les estaba permitido era contar cuál era la importancia que para ellos tenía el misterio de Eleusis. Y de forma unánime, todos manifestaron que allí les había sido permitido comprender los mismos inicios de nuestra vida y también habían logrado vislumbrar el final de la vida. Habían empezado a entender de dónde venían y a dónde iban. Se sabía que los adeptos que peregrinaban a Eleusis, después de largos preparativos, al final de su viaje recibieron una bebida sagrada. Esta bebida es la que les proporcionaba la iluminación. Y de siempre había sido un problema para los investigadores y para la ciencia el averiguar los ingredientes de esta bebida sagrada capaz de iluminar la mente humana. Se formularon las más diversas hipótesis y teorías. Y yo, conjuntamente con unos amigos, con el señor Mosseny, el señor Röck, he formulado la hipótesis que tenía que haber una combinación del tipo de LSD que estaba contenida en esta bebida sagrada. Llegamos a esta conclusión por la razón siguiente. Cerca de Eleusis, y en realidad en todo el ámbito mediterráneo, crece entre la hierba salvaje un cornezuelo de centeno muy especial. Y en este cornezuelo de centeno nosotros descubrimos sustancias y combinaciones muy cercanas al LSD. En realidad solo están caracterizados por una variante química muy poco importante. Y por consiguiente parece probable que los sacerdotes de Eleusis fuesen recogiendo este cornezuelo de centeno, lo tenían cerca, no tenían más que triturarlo, y es muy probable que sea esta la sustancia que se mezclaba en la bebida sagrada para convertirla en una bebida perfectamente psicodélica. So ist es also naheliegend, auch weil die Demeter war die Göttin des Korns. Por otra parte, hemos dicho que la diosa Demeter era la diosa del grano, y esta es una razón de más por la que el principio activo de Eleusis posiblemente proceda del grano. Hasta ahora, por parte del mundo de la ciencia, todavía no ha habido ninguna voz de oposición en contra de esta teoría. Parece ser, por consiguiente, que esta hipótesis es más que probable. Antonio, ecce homo, pero antes de formularle la primera pregunta, me gustaría, tú, que fuiste el primero de todos nosotros que lo conoció,